Nuevo bloque y seguimos sumando profesionales. Miren, después de 25 años de estar con Versión Vanguardia, de compartir y sumar conceptos y conocimientos, me sigo sorprendiendo y me sigue encantando poder conocer a tanta gente que tiene tantas cosas interesantes, profundas, científicas, estudiadas, para poder, conversarlo, ¿no? Desde Versión a todo el público que llegamos. En este caso, estuvimos con el licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, fundador de la Fundación Padres, Adrián Dalasta. Realmente en una nota muy interesante. Él muy preocupado por los adolescentes y el post-COVID, de todas las circunstancias, situaciones que se están viendo y que se están dando y que realmente hay que tener en cuenta, ¿no? Ocuparse, prestarle atención, porque esto no termina acá. Esto tiene una connotación social, psicológica muy importante, de vínculos. Por eso escuchamos a quien sabe sobre el tema, quien investiga, junto con un equipo de padres ocupados de que los adolescentes transiten esa etapa importante de la vida con conciencia, pero por sobre todas las cosas, con contención. Uno de los inconvenientes mayores que ha producido justamente la problemática de la pandemia tiene que ver con lo que no se ve, ¿no? Todo el mundo se ha preocupado y se preocupa lógicamente porque la pandemia ha generado un impacto mundial enorme a nivel sanitario y todas las consecuencias clínicas, médicas que todos conocemos, ¿no? Obviamente también el aumento de las muertes por COVID, todo lo que se ve. El punto está en que la pandemia deja y ha dejado una huella a nivel mundial muy profunda que subyace en lo que no se ve, ¿no? Y hay dos grandes víctimas para mí de esto. Por un lado los niños y los adolescentes y por el otro lado las personas más grandes, ¿no? Lo que se llama la tercera edad. Creo que son las dos verdaderas víctimas de lo que yo llamo, de lo que se llama la pandemia emocional, que es el impacto no medible, no visible y por ende bastante difícil de prevenir y de prever. Digo que es difícil de prevenir y de prever porque hay mucho de lo que no se sabe que va a suceder, pero sin embargo hay un montón de huellas que hoy sí están apareciendo. El hecho de haber estado con tanto miedo al salir, con tanto miedo al contacto con el otro, haber perdido durante mucho tiempo el contacto con otros, haber dejado la presencialidad en los colegios, haber abandonado la vida comunitaria y el contacto con los demás, no es gratis. Entonces, hay chicos, por ejemplo, que no han terminado sus ciclos secundarios y que por ahí han hecho una fiesta de egresados o han hecho un viaje, algunos, pero en realidad no han culminado el ciclo. Eso tiene un precio emocional. Todos sabemos la importancia que tiene culminar los ciclos en la vida de cualquier persona. Y el ciclo secundario en un adolescente es muy importante, marca un cierre para comenzar una nueva etapa. Muchos de estos adolescentes comenzaron sus universidades sin presencialidad. Por ejemplo, los estudiantes de medicina, por poner un caso, ¿no? ¿Cómo se estudia la medicina a distancia? Me pregunto, ¿no? Que son los futuros médicos que vamos a tener, ¿no? Bueno, yo no sé si van a ser mejores, van a ser peores, no me gusta hacer futurología, pero está claro que hoy, en el presente, estas son cosas que evidentemente van a generar cambios, crisis, oportunidades, aspectos muy negativos y otros positivos. Yo no soy tremendista, pero sí hay que poner una enorme atención en el impacto emocional que sí ha dejado huellas y que ya están apareciendo. Algunas de ellas tienen que ver con la apatía, con la falta de ganas de hacer deporte, de vivir al aire libre. Hay muchísimo, muy grande es el aumento de todo lo que tiene que ver con las pantallas, con el uso de lo virtual, excesivo. Están apareciendo también unas nuevas oportunidades manejadas por adultos, ¿sí? Que tienen que ver con negocios digitales,
básicamente aquellos que hacen a los juegos y a las apuestas y al negocio financiero, ¿no? En estas criptomonedas y todo esto. Bueno, hay adolescentes, más niños que adolescentes, generando una cantidad de ingresos para adultos muy importante. Entonces uno se pregunta ahí, ¿qué motivación puede tener para estudiar, ¿no? Acá tenemos un tema de análisis. No digo ni que es bueno ni que es malo, vuelvo a decirlo. Es un tema de análisis porque hay un cambio cultural muy profundo en esta generación que va a ver cómo continuamos. Volviendo a lo emocional, digo, hay retrocesos en cuestiones de alimentación, hay muchos problemas de alimentación, tanto por exceso como por defecto. Muchos chicos han aumentado mucho de peso y muchos otros han dejado de comer ordenadamente. Esto ha traído muchas consultas. Y uno de los impactos probablemente más altos se dio en materia de sueño. Sí, hay trastornos de sueño muy profundos. Digamos, hay una problemática de no dormir, no descansar muy seria. Ya venía antes de la pandemia. Los adolescentes, yo me acuerdo cuando hacía talleres presenciales sobre temas de la nocturnidad o temas del alcohol y etcétera, que cuando preguntaba sobre el dormir ya había muchos signos de un mal dormir muy asociado al uso de la tecnología y del celular. Se multiplicó en pandemia, o sea, al no haber horarios, al no sé, estar en clase por Zoom. Esto es muy argentino porque nosotros tuvimos la pandemia más también, el encierro dentro de la pandemia, el encierro más largo del mundo y la no presencialidad también más larga. De todas maneras, otros países, como el caso de Estados Unidos, también tuvieron largos periodos de no presencialidad. Bueno, primero que nada hay que empezar a entender que esto está sucediendo, que sucede, y hay que empezar a observar sin enjuiciar. Yo pienso que hoy a los adolescentes tenemos que tratar de entenderlos, comprender el mundo que les tocó vivir, y que gran parte de ese mundo que les toca vivir es responsabilidad nuestra. Entonces, en vez de enjuiciar, hay que entender. ¿A qué me refiero con enjuiciar? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, si vos ves a un adolescente tirado en una cama, por ser adolescente no quiere decir que sea vago. Hay una gran diferencia entre ser vago y estar triste. Entonces, primero, encontrar la razón por la que está todo el día tirado en la cama. No está tirado en la cama todo el día porque es un adolescente y como es adolescente es un vago, que no quiere hacer nada. Es una mirada no solamente antigua, sino que es una mirada errónea. ¿Sí? Si un adolescente está todo el día tirado en la cama o todo el día mirando la televisión o todo el día pasivo, me está diciendo algo. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Una lectura atenta, empezar a ver cuáles son estas señales. Los adolescentes que cambian, por ejemplo, repentinamente de humor, que de golpe se ponen muy agresivos. Estamos viendo incidentes de una violencia absolutamente inusitada entre adolescentes. Niñas, adolescentes agarrándose a las trompadas con una violencia descomunal, jóvenes agarrándose con una violencia descomunal. Bueno, todos estos signos que señala la adolescencia no son más ni menos que un espejo del mundo adulto y de nuestra propia crisis y de nuestra propia desazón. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a los adolescentes? Primero que nada, empezando a saber dónde tenemos nosotros la cabeza, el norte, y qué queremos de nuestra vida como adultos. Segundo, si somos una imagen en la cual los adolescentes quieran reflejarse, porque quizás quieran hacer todo lo contrario a nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo estamos encarando la vida nosotros? ¿Qué concepto y qué criterio de la felicidad tenemos? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos ir? Y en función de mirar, empezar a entender y a partir de entender, buscar herramientas, tanto sea de sociabilización, para mí a través del deporte, que me parece fundamental, a través de las propuestas positivas, a través de ampliar el abanico de oportunidades de los adolescentes, en lo creativo, en la música, en el arte. Me parece que seguir con que jueguen a la pelota, o que jueguen al hockey, o que estudien, como las dos grandes ramas del adolescente, minimizar su capacidad y su potencialidad. No asustarse con la tecnología, ordenarla a un fin creativo o un fin productivo, pero no estar todo el día pegado a la pantalla. Y entender que el adolescente es un mundo profundo, que implica conocimiento y que implica un conocimiento especial en un tiempo especial que estamos transitando, que no conocemos, lleno de incertidumbre,
lleno de desafíos permanentes, ¿sí? Estamos empezando a salir de la pandemia o entendiendo que estamos saliendo, cambiando un poco la pandemia por endemia, y en el medio aparece una guerra, y esto es una cosa que parece que nunca hay paz, ¿no? En el sentido más profundo. Pero por ahí una de las cosas más importantes que el mundo adulto le debe a los adolescentes es devolverle la paz, ¿no? La paz en su comunidad, la paz en sus lugares, y la paz tiene que ver con esto de no enjuiciar, de mirar para entender, entender para actuar, comprender y poder ayudarlos a hacer su mejor versión. Me parece que pasa por ahí. Excelente. Hicimos otro micro con Adrián hablando sobre la tecnología. No para tenerle miedo, sino para ser aliados. Porque estas nuevas generaciones de chicos tecnológicos es para que realmente puedan utilizar este conocimiento. Siempre con criterio, siempre con cuidado y siempre con contención. Ya volvemos.